En esta nueva reflexión quiero compartir con ustedes un tema que tal vez nos toca de muy profundo, porque justamente el tema es la iglesia. La iglesia en el contexto social actual, la iglesia en esta nueva mirada también, ¿no? Venimos escuchando, viendo información sobre un montón de cosas que se dice de la iglesia, ¿no? Que en muchas pueden estar en lo cierto, en otras muchas también pueden estar equivocadas, pero lo cierto es que, sea cierto o no, hay una gran parte de la población que piensa tanto una como otra cosa de la iglesia, ¿no? Podemos llegar a hablar, a lo largo de todo el año pasado, se ha hablado mucho del tema de separación de iglesia y Estado. Esta separación, la verdad que se viene dando hace muchísimo tiempo atrás. En el año 1884 en Argentina se daba justamente una ruptura, ¿sí?, de la iglesia con el Estado, tratando de incluso de separar todo, que incluso ha sido expulsado el nuncio apostólico del país, ¿no? A partir de acá hubo realmente una separación donde ya la iglesia no podía meterse en ciertas cosas a nivel política, como también la política ya no podía tampoco meterse en situaciones de la iglesia, ¿no? Esta separación, si bien pareció que era muy fuerte y se proponía un Estado netamente laico, ¿no?, como se entiende por ahí con el tema del netamente laico como un tema de menosprecio a todo el ámbito religioso, sobre todo cristiano católico, el Estado se lleva una sorpresa en el año 1934 con el Congreso Eucarístico que se hace ese año. ¿Cuál es la sorpresa? El Estado entiende, a partir de ese Congreso Eucarístico, que eran muchos más los cristianos católicos de lo que el Estado suponía, ¿no? Porque los católicos en ese momento se hacen presentes fuertemente y se hacen visibles ante la sociedad, y entonces el Estado dice: acá tenemos que tener cuidado porque no es lo que pensábamos, por lo tanto esto no es tan así y no podemos avasallar estos derechos de la Iglesia Católica. Por eso ese ha sido un hito histórico en la historia, sobre todo en el momento en la historia argentina, no así en otros países, porque si tendríamos que pensar, por ejemplo, en Paraguay, si bien existe también una separación, iglesia y Estado, pero la iglesia tiene todavía mayor fuerza, ¿sí?, a nivel nacional con lo que dice, con lo que hace. Otra cosa totalmente opuesta es Uruguay, donde la iglesia está totalmente relegada y ha perdido muchísima fuerza, y donde la gente manifiesta, dice, y incluso el ámbito político lo dice, es: somos un país laico, y con esto pone una barrera, una frontera a todo lo que tenga que ver con el punto de vista religioso, sobre todo religioso católico, ¿no?, más allá de otras religiones. Entonces vemos que esto se fue dando desde la antigüedad. Por otro lado, podemos decir también que hubo un impulso en este último tiempo de eliminar una moral cristiana. Todo este nuevo modelo social, donde hay un tema de relativismo muy grande, busca eliminar todo aquello que ponga un cierto orden a la estructura social del ser humano. ¿Quién ha sido el factor que ha puesto orden? Normalmente ha sido la iglesia. La iglesia fue, a través de su moral, quien puso ciertos límites a las cosas, que puso un orden, y ante esta nueva corriente progresista, como se habla también a nivel social, lo que dicen es: bueno, para eliminar esto que lo vemos como malo a nivel social, tenemos que eliminar a quien lo fabricó, a quien lo instaló dentro de nuestro contexto. Entonces, eliminemos a la iglesia para eliminar junto con ella esta moral
cristiana, ¿no? ¿Qué pasa? Donde se ataca de manera, para poder eliminar esto, se ataca justamente algo que va al interior de la iglesia y tiene que ver justo con el tema de la pedofilia. Ante un contexto social donde el matrimonio homosexual está legalizado, donde hay un montón de libertades a nivel de género, ¿cuál todavía es la parte donde la sociedad se escandaliza? Es la parte de la pedofilia. Es todavía algo que a nivel social sigue generando escándalo. Por lo tanto, ya no queda malo a nivel social, digamos, que el sacerdote esté con una mujer, porque la gente reclama y dice, no, se tienen que casar. No queda malo que el sacerdote esté con otro hombre, porque dicen, bueno, no, esto es normal. Pero, ¿dónde sería lo malo si el sacerdote tuviese algo con criaturas? Y entonces, en algunos casos, muy pocos por cierto, reales, se sostienen desde ahí y se fabrican historias de pedofilia dentro de la iglesia, donde una noticia que puede llegar a ser en México, en Nueva Zelanda, donde sea, se transmite por todos los medios de comunicación y lo que se genera es que en la iglesia los sacerdotes son pedófilos. Y esto busca lastimar el corazón también de la iglesia. Entonces, vemos que hay un tema donde, si se quiere, una lucha para eliminar todo vestigio de la iglesia dentro de la sociedad. Por otro lado, tenemos también la realidad actual donde somos cada vez menos, ¿no? En esta nueva cultura que se busca facilitar absolutamente todo, ¿no? Los jóvenes, con esto no digo que esté bien o que esté mal, pero sí tienen un contexto cultural, ¿sí?, donde es mucho más fácil el acceso a cualquier cosa. Si uno tiene que volver para atrás, 70 años atrás, habían dificultades hasta para conseguir el agua. Hoy esto prácticamente, salvo sectores vulnerables de nuestra sociedad, pero hoy el agua lo tenemos al alcance de la mano. Así como tenemos al alcance de la mano, hay todo un tema de facilidades, de comodidad. Por lo tanto, para los jóvenes, ¿es atrayente una propuesta que hable de sacrificio, de entrega, de renuncia? No. Y esta es la propuesta de la iglesia, ¿no? La iglesia sigue proponiendo la renuncia, el sacrificio, cargar con la cruz. Cuando el mundo le está proponiendo a los jóvenes diversión, descontrol, alegría, ¿sí?, y facilidad. Entonces, ¿cómo hacemos también para pararnos en este contexto cultural actual, ¿no? Vivimos hoy por hoy también en un mundo de redes sociales, donde a nosotros como iglesia todavía nos cuesta meternos en ellos. Vemos mal que una religiosa pueda tener alguna cuenta de Instagram o incluso también de TikTok, como es esta nueva red social que ha sido furor en la pandemia. Como que uno dice, no, pero ¿y cómo van a estar ahí? ¿Que están haciendo payasada? Se pierde tiempo. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? La gente está metida ahí. La gente vive el contexto de redes sociales porque las relaciones se dan hoy cada vez más en ese espacio, ¿no? Ya prácticamente se van perdiendo, por más de que no se va a perder nunca del todo, pero se van perdiendo también los contactos de cara a cara entre las personas. Entonces, si un joven se encuentra mucho tiempo de su día en una red social, ¿qué hacemos como iglesia cuando seguimos proponiéndole venir un sábado a la tarde, ¿sí?, para tener un encuentro de jóvenes? Si su mundo es la computadora o es el teléfono, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es el tema de la aceptación. En esta fragilidad que se encuentran también los jóvenes, porque cuando uno tiene todo al alcance, también esto nos vemos de algún modo perjudicados, ¿no?
por lo tanto, genera en nuestra vida un montón de nuevas fragilidades. ¿Y cómo quieren llenar los chicos ese vacío existencial a veces que tienen? Justamente con los likes, con los me gusta. Entonces, un chico es capaz de hacer lo que sea para conseguir mayor cantidad de me gusta a una foto, a un video o algo que haga dentro de una red social. Y eso lo lleva a una sobreexposición, ¿sí? Donde, ¿quién es el mejor de todos? El que tiene más seguidores y más likes. Frente a esto, tenemos la propuesta de la iglesia que seguimos diciendo, sean humildes y mansos, ¿sí? Ojo, con esto no quiero decir de que la propuesta eclesial sea mala, no. Simplemente que uno dice, bueno, es una contraposición tan fuerte que hace que seamos menos atractivos para los jóvenes de hoy, ¿no? Y no solamente para los jóvenes de hoy, sino incluso también para los adultos de hoy, ¿no? Por eso es que vemos nuestras congregaciones con cada vez menos vocaciones, incluso nuestras comunidades parroquiales o en otros ámbitos con cada vez menos gente que le integran, ¿no? O parroquias donde tienen una estructura de edad muy alta, de personas de mayores de 70 años. Y uno dice, esta comunidad en 10, 15 años tiende a desaparecer si no hacemos algo para revertir esta situación. Por otro lado, también a nivel social, con el reclamo, sobre todo en Argentina, porque por ejemplo Uruguay ya lo tiene, pero sobre todo en Argentina con el reclamo del tema del aborto, se ha titulado a la iglesia como los antiderechos, ¿no? ¿Por qué? Como tenemos otra mirada del ser humano, entonces, y nuestra mirada no encaja con esta nueva mirada y formato, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que nos llaman justamente los antiderechos. Aquellos que para la sociedad se oponen a todo lo bueno que propone hoy la sociedad actual. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no vamos a renunciar a la mirada y al concepto del ser humano. Pero ¿cómo congeniamos con esta nueva mirada y concepto del ser humano que tienen sectores de nuestra sociedad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde ocurre el choque o el quiebre. ¿Dónde se van a fundamentar para poder decir que son antiderechos? En la historia. Entonces te van a sacar historias del año 1400, ¿sí? Donde tal vez se persiguió a alguien y la iglesia tuvo esclavos o algo así, o el oro del Vaticano, o la iglesia en el rol de la dictadura. Cuando uno sabe bien que, primero, es muy difícil juzgar al pasado con la imagen y la mirada que tenemos en el presente, ¿no? Muchas cosas del pasado se han hecho, tanto dentro de la iglesia como fuera de ellas, con una conciencia de que esto está bien. Hoy, con el avance social que tenemos también, y el avance cultural y de nuevas reflexiones, nos damos cuenta que aquello estaba mal, pero no podemos ser jueces del pasado, porque seríamos muy injustos. También vemos nosotros que, si bien hay una crítica porque dicen la iglesia estuvo a favor de la dictadura, y cuando uno se pone a pensar decís, pero toda la iglesia estuvo a favor de la dictadura. No, tal vez una porción de la iglesia estuvo, tal vez otra porción de la iglesia estuvo totalmente en contra, y tal vez otra porción de la iglesia se mantuvo en algo intermedio. Entonces es muy difícil cuando nos posicionan en un lugar de los malos de la película. Pero esto es lo que está ocurriendo hoy y tenemos que ser extremadamente conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Pensar que somos esa iglesia que éramos hace tiempo atrás, que íbamos a decir algo y se nos iba a escuchar solamente por el hecho de ser iglesia, hoy es descabellado. Es impensado esto. Pero también creo que pensar que todo lo actual es negativo para nosotros
me parece que también seríamos injustos con nuestra propia historia y nuestro momento histórico social. Entonces creo que todo esto lo que tiene que hacer es llevarnos a una nueva reflexión, ¿no? Llevarnos a pensarnos qué clase de iglesia queremos ser ante esto que se propone hoy, ¿no? Por eso pienso que necesitamos también una iglesia pensada en un cambio no de esencia, no de espíritu, porque dejaríamos de ser iglesia, sino un cambio muchas veces de forma, de criterio y de lenguaje, ¿no? Hablamos de separados. Hoy, ¿la iglesia y el Estado están juntos? No, para nada. Verdaderamente esto no. Yo como sacerdote no vivo de un sueldo del Estado, es decir, el Estado a mí no me solventa para nada. Pero esta separación a veces la vemos como no, nos quieren quitar de acá, pero esto también puede ser algo positivo, porque si puedo tener una verdadera separación del Estado, me ayuda a mí a tener una objetividad en las miradas, una objetividad en el discurso y una objetividad también en la acción. Muchas veces nos hemos encontrado incluso en nuestras comunidades donde por tener tanta cercanía con alguien metido en el ámbito de la política, tuvimos que callarnos la boca, ¿sí?, para no poder hablar o no poder denunciar ciertas cosas que veíamos como malas en ese momento. Entonces, creo que plantear una verdadera separación de iglesia y Estado no deja de ser positivo. Creo que también nos puede ayudar a nosotros, ¿sí?, a buscar más objetividad, a buscar realmente nuestro lugar dentro de la sociedad, sin esta mezcla, sin una mezcla que nos pueda lastimar. Creo que sí, como iglesia tenemos que estar metidos en todos los contextos de nuestra sociedad. El deportivo, el político, el cultural y demás. Tenemos que dialogar con todos. Pero ojo, no implica que nos casemos con algunos. Esta separación de iglesia y Estado también nos puede ayudar a dejar de posicionarnos en el lugar de ciertos dioses, ¿no? Antiguamente, cuando se hablaba del sacerdote o de la hermanita, se hablaba como el sacerdote, es la hermanita, y entonces nos otorgaban como una autoridad tal que lo que decía el sacerdote o la hermana era palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado en lo que hemos hecho, en lo que hemos dicho como sacerdotes, como consagradas o como iglesia? Entonces, ver esta separación nos ayuda a ponernos en el lugar que tenemos que estar, en el lugar de servidores, en el lugar de aquellos que trabajan para los demás, en el lugar de iglesia, ¿no? Pero no de Dios, porque el lugar de Dios no lo podemos ocupar ninguno. También esto nos da una libertad interior para el anuncio del Evangelio, ¿no? Cuando uno siente que realmente este es mi lugar y no dependo de nada ni de nadie, entonces me da una libertad interior para anunciar el Evangelio, aún cuando el Evangelio sea duro para el otro, aun cuando anunciar el Evangelio implique denunciar una injusticia o hablar de una verdad que lastime o que haga que me persigan. Entonces, ¿tenemos que ver la separación como algo crítico? Me parece que no, que es repensar la separación iglesia y Estado, primero como verdaderamente lo es, pero segundo, con una verdadera separación iglesia y Estado que nos ayude en estos nuevos criterios de pensarnos como iglesia desde la objetividad, desde la libertad y desde ponernos en el lugar que tenemos que estar. El tema del martirio. Ningún santo mártir ha muerto por tonto dentro de la iglesia. Han muerto por dar la vida por Jesús, ¿no? Y acá creo que
tenemos que corrernos del lugar de mártires. Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos critican en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, creo que no es valedero hacernos de víctimas y decir, no, pobre de nosotros. No, no, no. A muchos se los ha perseguido y a muchos se los siguen persiguiendo. Entonces, creo que no nos tenemos que poner en el rol de mártires como en el tema de víctimas, en ese sentido hablo, ¿no? Sí tenemos que asumir que nuestra realidad nos puede llevar a nuevos martirios actuales, ¿no? Muchas veces, cuando yo en una red social me presento como sacerdote, es muy probable que me encuentre dentro de esa red social alguien que me diga pedófilo. ¿Y esto me gusta? Claro que no me gusta. Pero esto tengo que hacer frente, porque si quiero seguir siendo quien soy y anunciando este Evangelio de Jesucristo a los demás, tengo que aguantar incluso que me tiren piedras, ¿no? Y hoy las piedras se dan muchas veces en estos contextos, ¿no? En esta propuesta amoral de la sociedad, somos nosotros quienes tenemos que ser testigos del Evangelio y testigos de ese amor verdadero de Jesucristo, ¿no? Muchas veces se ve nuestra entrega de una mala manera, ¿no? Como diciendo, uy, pobrecitos, no se pueden casar, no pueden tener familia, qué mala la iglesia que no les permita a ustedes esto. ¿Y lo vivimos así? Si lo vivimos así, tendríamos que replantearnos. Yo creo que no. Creo que más bien lo vivimos con mucha libertad y con mucha alegría. Y esto tiene que ser testimonio para los demás, testimonio de que nuestra vida célibe es una propuesta de felicidad también incluso para los casados, para los jóvenes. Pero cuánta alegría mostramos en este estado, ¿no? Por eso también creo que pasa por esa renuncia a veces de simplemente mostrarnos como pseudos contentos y mostrar verdaderamente esta alegría del Evangelio, este ser testigo del Señor en este mundo donde todas las propuestas van por otro lado. Por otro lado, creo que no podemos pensarnos como iglesia desde la soledad. Hablábamos en un tema anterior justamente de la soledad y los que nos cuesta vivir con la soledad muchas veces. Pero paradójicamente, muchas veces asumimos como la soledad como herramienta de trabajo, ¿no? Donde decimos, esto lo hago yo solo, esto lo hacemos nosotros solo como un grupito, o esto lo hacemos solo como congregación. Y realmente hoy, en este nuevo contexto, es imposible pensar la iglesia desde las soledades, ¿no? Podemos seguir quejando de que no tenemos vocaciones, pero ¿qué hacemos para reinventarnos en este caminar, ¿no? Muchas veces creo que seguimos esperando jóvenes de la década del 90, del 80, del 70 o incluso anterior. Y los jóvenes son de hoy, de este siglo XXI, del 2020 y seguramente del 2021 y demás. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a seguir pidiéndole que vengan sin celulares y que sean parte de nuestra congregación y de hacerle dejar un celular cuando hoy el celular es una extensión de su cuerpo? Sería imposible. Tal vez tendríamos que proponerles reinventar ese celular y que ese celular les sirva como herramienta de evangelización y no como una herramienta de escape, ¿no? Ahí es donde está el tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir buscando jóvenes viejos? No. Tenemos que reinventarnos nosotros para que esos jóvenes nuevos quieran ser parte de nuestro caminar, quieran ser parte de este carisma vicentino, quieran ser parte de nuestras familias. No podemos seguir tirando cada uno de la soga. La verdad que no sirve para nada. O nos unimos o morimos.
hace muchos años atrás venimos hablando de este contexto de familia vicentina, pero a veces nos cuesta tanto renunciar a nuestras historias, a nuestros proyectos, a nuestros modelos, para ser parte con el otro. Y la pregunta que me hago es, ¿pero no tenemos un origen en común? ¿No tenemos una esencia que nos hace uno frente a los demás? Y más allá de la esencia iglesia, ¿no tenemos acaso esta iglesia de el don del trabajo por los más pobres, de nuestra entrega radical a la evangelización de ellos que recibimos de San Vicente y de Santa Luisa? Y sí, y entonces, ¿por qué no hemos generado proyectos juntos? ¿Por qué nos cuesta trabajar tanto como familia? ¿Será que seguimos parados todavía en nuestras pequeñas riquezas y nos cuesta compartir esos dones que tenemos con los demás? Por otro lado, el Concilio Vaticano II hablaba de que este es el momento del laicado. Y a veces me pregunto yo y digo, ¿y cuánto tiempo nos llevará a la jerarquía de la Iglesia entender esta frase del Vaticano II? Porque muchas veces el laico queda como un servidor del padre, un servidor de la hermana. El laico no puede ser un mero servidor. El laico es protagonista, el laico tiene ideas, el laico sueña, el laico es iglesia, el laico testimonia el Evangelio en su vida. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a seguir teniéndolo al costado al laico como diciendo, no, cuando yo te necesite, ahí te voy a pedir ayuda? Requiere mucha humildad, requiere abajarnos verdaderamente para reconocer en el laicado la fuerza de la Iglesia, para reconocer en ellos que hoy pasa el anuncio del Evangelio por sus manos, por sus corazones, por su voz, por su vida. No podemos pretender que unos pocos consagrados sigamos llevando adelante toda la Iglesia. No. Sí tenemos roles diferentes y en esto tenemos que tener muy claro. Mi rol como sacerdote es único y el laico no lo puede cubrir ni suplir, pero yo tampoco puedo suplir el rol de ellos. Entonces, ¿cuál es mi rol dentro de la Iglesia? ¿Cuál es nuestro rol dentro de la Iglesia? Pero sobre todo, ¿cuál es el rol del laico y que tenemos que brindarle ese espacio para que lo lleve adelante? ¿No? Hay algo que tenemos como Iglesia y sobre todo como familia vicentina, una mirada, como decía anteriormente, muy particular del ser humano. Y esto es una riqueza que no la podemos perder. Hablábamos de este misterio de la encarnación que veía Vicente Paúl y Santa Luisa Marillac, cómo ese misterio de la encarnación hacía para ellos devolverle la dignidad a los más pobres. ¿Y hoy acaso ese misterio de la encarnación no sigue siendo necesario en nuestra historia, en nuestro día, en nuestra cotidianidad? Claro que sí. Y tenemos que vivirlo y transmitirlo a los demás, porque cada persona es valiosa. Y eso es una mirada, es una visión, es un concepto que tenemos como Iglesia que no lo podemos perder. Y ese concepto sí tenemos que seguir manifestándolo y poniéndolo en la mesa de esta sociedad. Seguir pensando de que un niño, porque no puede hablar o porque sigue estando en el vientre de su madre, no tiene derechos. Eso no lo podemos permitir, ¿no? No podemos dejar que se atropellen las libertades. No podemos permitir tampoco que nuestros abuelos, simplemente por su debilidad o porque no pueden producir económicamente en un país, sean desechados socialmente. Como Iglesia tenemos que seguir luchando por los más débiles, tenemos que seguir alzando la voz por aquellos que no tienen voz, como lo hemos dicho tantas veces. Pero sobre todo, como Iglesia, tenemos que ponernos firmes cuando vemos injusticias en el ámbito social.
porque ahí es donde sí tenemos que hacernos valer. Y por último, creo yo que no podemos perder de vista que somos la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces llegamos sin fuerza a la noche? ¿Cuántas veces perdemos el ánimo en nuestro trabajo, en nuestra pastoral, en lo que hacemos? Y lo que no podemos perder de vista es que somos iglesia de Dios. Él nos constituyó, Él nos llamó, Él nos hace parte, Él nos sostiene con la gracia de su Espíritu. ¿Vamos a pensar que nos va a dejar solo? Imposible. Entonces por eso no podemos desesperarnos ni mucho menos bajar los brazos. Porque Él sigue siendo nuestra fuerza. Él sigue impulsándonos con la gracia de su Espíritu allá donde Él quiere. Pero también, como iglesia de Dios, Dios nos sigue invitando a la conversión, ¿no? Dios sigue buscando de nosotros nuevos horizontes. Pensaba en estos días y decía, con esta pandemia, ¿no? ¿Acaso Dios no nos está movilizando el corazón? ¿Acaso Dios no nos está sacando de nuestras estructuras eclesiales? ¿Acaso Dios no nos está sacando de nuestros colegios, de nuestros templos, para decirnos, allá están, esos son los pobres, ahí está, ese es el dolor de la gente? Dios nos busca convertidos. Dios quiere transformar día a día nuestro corazón. Pero si se encuentra con una iglesia de puertas cerradas, ¿dónde cabe Dios ahí? Por eso no podemos dejar de abrir las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón, pero también de nuestras comunidades y de nuestras provincias. Tenemos que mantener ese corazón abierto para el soplo del Espíritu, ¿no? Yo entiendo que muchas veces nos da miedo. Yo entiendo que muchas veces somos tan pocos que decimos, ¿qué hacemos con esto? Yo entiendo también que muchas de nuestras comunidades están limitadas, porque venimos frágiles, venimos heridos, venimos cansados por los años. Pero también entiendo de que Dios no se desentiende de nosotros y que Dios puede hacer grandes cosas aún con nuestra propia miseria, aún con nuestros años, aún con nuestros pecados y nuestros dolores. Por eso vamos a perder la esperanza. Y por último, como iglesia de Dios, no podemos perder la alegría. Hay mucha tristeza afuera, hay mucho desánimo, hay mucha bronca, mucho odio a nivel social. No perdamos la sonrisa. La gente nos quiere felices, la gente quiere ver consagrados, contentos de su consagración. Entonces, hermanas, hermanos, sonriamos, mostrémosle una mirada de misericordia, de empatía al otro. No importa si el otro es diferente, no importa si la que tengo enfrente es una chica lesbiana, no importa si el que tengo enfrente es un pobre, no importa si el que tengo enfrente es un niño del colegio conflictivo o una familia que me viene a hacer juicio. Importa cuál es nuestra respuesta frente a todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, hermanas, les invito a que le pidamos también al Señor que nos siga convirtiendo como iglesia, que siga buscando de nosotros nuevos horizontes. Por eso, para la reflexión, les propongo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es mi mirada frente a los cambios sociales? Frente a todo esto que vamos viviendo de manera tan pronta, repentina, ¿cuál es la mirada que tengo? La mirada de asombro, la mirada de tristeza, la mirada de esperanza. ¿Con qué ojos y con qué corazón me pongo frente a estos cambios? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a ellos? ¿No? Y en esto volver a decir, ser honesto y ser sinceros. ¿Cómo estoy respondiendo hoy? ¿Estoy respondiendo con críticas, con bronca,
con banderas en contras, o estoy respondiendo desde la misericordia, desde la empatía, desde la escucha, desde poder reconocer cuánta verdad tiene el otro para decirme a mí que me ayude también en ese proceso de conversión, ¿no? Y por último, ¿a qué cambio crees que el Señor nos invita, ¿no? ¿Cuál es la conversión que tenemos que realizar como comunidad, como personas consagradas, como laicos también? Pero ¿cuál también es el cambio que el Señor nos invita hoy como iglesia, ¿no? ¿Hacia dónde nos empuja, ¿no? ¿Cuál es esta nueva iglesia que el Señor está buscando de nosotros? Y pidámosle a Él que no deje de soplar con su espíritu, ¿no? Que siga saliendo a nuestro encuentro para que realmente, ¿sí?, todo esto, que muchas veces lo vemos con dolor, pueda seguir siendo transformado con su misericordia, con su amor, con su cruz. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima reflexión.